Bueno, ese día iniciamos ya formalmente la temática del arte barroco. Pues ya previamente les había platicado un poco acerca de este nuevo tipo de arte y más bien de la situación contextual de este nuevo tipo de arte. Se denomina barroco tanto al período como al arte que se produce dentro del mismo, ¿verdad? Estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII. En ese lapso de tiempo es que se desarrolla un estilo particular que se opone al arte de esa revitalización de lo clásico que vimos con el Renacimiento, ya sea 400, 500 y parte del manierismo. El manierismo casi que es la manera como se pasa desde ese momento de una sobriedad y de un criterio matemático y simétrico para la construcción de la obra artística a uno en el que va a ser como principal característica la decoración. Entonces, en ese contexto, encontramos que Europa está pues dividida, como lo ven acá, en diversos reinos. Eso ha sido una recomposición en el último siglo XV, bueno, siglo XV, siglo XVI, y vamos a encontrar acá que en la región de la actual Italia, los estados pontificios es uno de los estados más importantes, y los reinos de Nápoles, Venecia, Milán, Génova, Piamonte, por ejemplo, están en los alrededores. Los estados pontificios básicamente no es una monarquía porque el que gobierna no es un rey, es el papa, pero digamos que es equivalente a lo que sería un rey y tiene mucha influencia en esta área que se llama el Sacro Imperio Germánico. De hecho, cuando Carlos V toma el poder en España, pues, legítimo heredero de los reyes de España, luego muere uno de sus abuelos acá y él hereda también este reino. Entonces se vuelve muy, muy poderoso. El reino de Francia también es la etapa en la que se desarrolla lo que probablemente ustedes ya habrán escuchado más de alguna vez, los reyes Luis de Francia. Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Pues eso es la época en la que se desarrolla. Algunos lo vamos a ver, digamos, finales del Renacimiento, y otros lo vemos en el proceso de transición del barroco al neoclásico, por ejemplo, que es cuando vemos que aparece también el cansancio de la base de la pirámide social, que es lo que se llamaba el tercer estado, donde estaban los campesinos, los artesanos, los comerciantes y los burgueses, se cansan del dominio del rey. Y entonces, o más bien de ese tipo de gobierno, entonces viene la Revolución Francesa. Esta es la época en la que vemos cómo eso va a comenzar a aparecer como un cansancio para el pueblo. Y bueno, la región de los Países Bajos, Flandes sigue siendo importante para esta época también. Bueno, acá sobre la crisis económica de esta época del siglo XVII, pues tiene varios componentes. La crisis comercial que tiene que ver con agotamiento de las minas, por ejemplo, no hay recursos, y también la piratería. Hay ataques a los navíos cuando llevan productos hacia algunos países y eso hace que se escaseen algunas cosas. Aparte de eso, hay guerras entre los reinos y también un tanto de corrupción. Entonces, esa crisis política, comercial, la crisis artesanal que tiene que ver con que hay muchos productos que están viniendo gracias a las rutas de comercio que hay con Oriente. Hay una crisis de los artesanos de la región europea y también una racha de malas cosechas, aparte de la expulsión de los moros de España, los musulmanes. Entonces, todo eso nos da pues un déficit. Es una época económicamente un poco crítica, como comenzamos el periodo, digo, porque no es que lo terminamos, pero se comienza con una crisis económica en el siglo XVII. Ahora, en el siglo XVII
en las colonias, especialmente la colonia que España tiene en América, es el lugar donde recién un par de décadas atrás lo han descubierto pensando que han llegado a la India, comienzan la extracción de recursos y lo llevan para España. Las otras colonias, que son Francia e Inglaterra, hacen lo mismo, comienzan a llevar recursos de América hacia Europa. Y entonces, poco a poco, Europa comienza a mejorar económicamente, o sea, se restablece un tanto el comercio, las monarquías llegan a un punto de estabilidad bastante grande, pero la concentración del poder económico y el dinero se sigue dando en las clases dominantes. El resto del pueblo seguía pasando crisis. Entonces, ahí es donde vamos viendo por qué es que América, en general, América es pobre y Europa es rica. Porque resulta que ya estaban en crisis cuando se descubre América. Cuando América comienza a producir, es cuando Europa comienza a recuperarse. Entonces, luego ustedes ven, Europa, pues hay un desborde de edificaciones, bueno, toda la historia europea nos habla de un periodo de recomposición en este momento, pero de concentración de ese poder y de esas ganancias o ese dinero en las monarquías. Sin embargo, pues Europa crece, América va decreciendo. Luego vendrán ¿cómo se llama esto? Las gestas de independencia al final del periodo, cuando aparece el neoclásico en Europa y viene la Revolución Francesa en Europa, el resto de países comienzan con la idea de las ansias de libertad, de que nadie le gobierne. Y entonces en América comienzan las gestas de independencia. Eso como consecuencia de la Revolución Francesa. Hay quienes hablan de antes de la Revolución Francesa como ese punto de quiebre y es la independencia de Estados Unidos, que es más o menos 10 años antes de la Revolución Francesa. Pero ahí también, por cierto, es donde termina la edad moderna y comienza la llamada edad contemporánea. Pero eso pues no lo vamos a ver ahorita, sino un tema más adelante. Pero era como para que comprendieran cómo está la situación contextual económica en ese momento. A nivel de religión, bueno, ya les había comentado, el Concilio de Trento es lo que marca la respuesta que da el catolicismo a, a los cambios que se están produciendo a partir de la reforma protestante, de Calvino, Lutero, Enrique VIII allá en Inglaterra. Hay una recomposición del cristianismo también en muchas partes de Europa, especialmente en la zona norte. Entonces el Concilio de Trento lo que buscó fue una rectificación de aquello que les estaban señalando, que eran las razones por las que muchos monjes, sacerdotes, estaban abandonando el cristianismo católico para establecer uno nuevo, que es el cristianismo protestante. Hay cosas que hay que rectificar, efectivamente, pero hay otras en las que buscan más bien reafianzarlas y más bien dejar bien claro que el estilo, la necesidad de comunicación que tiene la iglesia es esta, y entonces pues ahí va, que es la razón por la que las iglesias, por ejemplo, se llenan de decoración, se llenan de imágenes, eso, se llenan bastante, porque consideran que es la mejor manera de educar a la gente, de catequizar a la gente. Entonces, bueno, paramos Concilio de Trento. Aquí les va a quedar un poco eso, no voy a extenderme tanto, ya algo les había comentado sobre la situación, ¿verdad? Esta guerra que se da prácticamente entre la religión cristiana protestante y la cristiana católica. La cristiana protestante hizo la reforma, ¿verdad? La reforma de Lutero, la de Calvino y la de Enrique VIII. Enrique VIII, acuérdense que no es tan religioso, sino que es una cuestión más bien que lo enfrenta a la iglesia, pero tenía razones muy personales, que era pues el que quería divorciarse de la reina. Eventualmente, en ese contexto de Enrique VIII, las ideas de Calvino perman bastante bien en esa región, en ese reino, y da como resultado un cristianismo llamado anglicano, igual que el cristianismo de Lutero es el cristianismo luterano. Y bueno, en el caso de la reforma católica, la contrarreforma, perdón, pues se reafirman muchos aspectos de la catequesis, de las creencias, de la fe cristiana católica. Las misas, por ejemplo, se ordenan, buscan que la gente
que conozca más de la Biblia, aunque no le enseñan a leerla, sino más bien a que le escuche, a que interprete lo que le dicen. Y pues busca también que los monjes y los sacerdotes se formen de manera disciplinaria, especialmente que sean para los que son elegidos. Y se forman nuevas órdenes también religiosas, por ejemplo, la de Santa Teresa eh, y la jesuita. Esa es otra también que aparece. Y la Santa Inquisición, que ya apareció allá por el siglo XIII, entre el románico y gótico, pero acá va a tomar fuerza. Y digamos, la Santa Inquisición, como la conocemos, como habremos oído hablar de ella, es la de esta época, la del barroco. Y bueno, todo es como consecuencia pues, del Concilio de Trento. La sociedad del rey ahora es la cabeza, la nobleza es el segundo escaño y el clero ya no domina la parte de la iglesia, sino que lo han relegado a un estatus menor al de la nobleza. Eso por eso es que en algunos países, en algunos reinos, la iglesia se enfrenta con los reyes, porque les están quitando el poder que tenían y ¿cómo se llama? La autoridad que sentían ellos que tenían algunas cuestiones que eran de elección del rey más bien. Ese declive, por cierto, comienza desde el inicio del Renacimiento. Se va perdiendo poder cada vez más y más. Y va a seguir todavía la iglesia perdiendo poder hasta ahí por el Renacimiento, no, perdón, el neoclásico y el romanticismo. De ahí en adelante, definitivamente, pues el arte deja de estar en mucho al servicio de la religión y toma un camino diferente, individual, y el que nos lleva hacia el arte del siglo XIX y eventualmente a las primeras y segundas vanguardias artísticas. Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿No? No, Lee, creo que no. Pues, el resto espero que sí, ¿verdad? Si no, ahí lo voy a hacer en el laboratorio, en el examen. Bien, ese es un resumen, ahí luego lo revisan despacio, pero pues básicamente les muestra aspectos de los que ya les estaba mencionando, pero pues, aquí lo tienen punteado como ideas principales y la relación pues a través de un flujograma, como es que, por ejemplo, dice fines del siglo XVI, nos lleva al siglo XVII, que es el barroco pleno, hay una estética barroca, un barroco católico, un barroco protestante, y así pues, eso no es lo que nos lleva pues el valor. Siempre sobre la parte de la política, es una época en la que las monarquías se afianzan por completo en el poder, especialmente Francia. Llega un punto en que uno de los reyes dice, pues bueno, mira, aquí el Estado soy yo. O sea, como dice, el que manda soy yo, nadie más tiene que decir nada sobre qué es lo que se debe hacer. Le podrán estar diciendo que el país está cayendo y dice que no se está cayendo y que nada más es una manera como lo quieren que falle su gobierno. Entonces ellos se plantan en que las cosas se hacen como ellos quieren. La mejor frase, como les decía, es esa de no los reyes franceses que dijo el Estado soy yo. Yo soy el que manda. Voy a detener mi cámara acá porque veo que en la otra se me estaba deteniendo. Bien, vuelvo. Bueno, ahí tienen algunos datos sobre cómo se desarrolla esta la administración centralizada, la exaltación del rey, igual el ejército al servicio del rey, muy centralizado, represión de cualquiera que diga que las cosas no son como la iglesia dice. Y esto no solamente sucede en el catolicismo, hay un error acá y que sería un manejo un poco sesgado de la información porque, bueno, yo he platicado con gente que es muy religiosa y dicen, no, pues que los que tuvieron la Santa Inquisición y mataron mucha gente inocente fueron los católicos. Efectivamente, el cristianismo católico es responsable de muchos desmanes que se hicieron en esta época a través de la Santa Inquisición, pero el cristianismo protestante hizo lo suyo en el norte de Europa, y si no, pues habrán visto ustedes bastante historias de estas en las que se habla acerca de cacerías de brujas. Eso de las cacerías de brujas era terrible, pues eran ¿cómo se llama? Eran cientos, si no es que miles, las mujeres que quemaban en la hoguera
acusándolas de brujería. En el cristianismo católico es igual, solo que los tipos de tormento eran como diferentes, no todas morían quemadas, sino que habían pues, otros tipos de tormentos que les hacían. Pero pues básicamente eso, los monarcas pues tienen un poder bastante grande en medio de todo esto. Este es el rey que les mencionaba, Carlos V. Él, bueno, aparte de alianzas que hace con otros reinos y bueno, el fallecimiento de sus familiares, que eran los que gobernaban, pues él se convierte a los 20 años en uno de los, bueno, no en uno, sino en el rey más poderoso de Europa. Él era nieto de los reyes católicos, bueno, los que enviaron a Cristóbal Colón a buscar las Indias Orientales. Y pues era heredero de las coronas de Castilla y de Aragón. No eventualmente, sino consecuentemente, con ello venían las propiedades en América. Acuérdense que tenemos virreinatos acá, el de México y el de Perú. Y de allí, pues, eran prácticamente una pequeña España la que tenían. Por eso, acuérdense que el nombre que le dieron fue la Nueva España. Por eso hablamos de novohispano cuando nos referimos al arte americano, pero con o de América, más bien con la influencia española. Y bueno, cuando estaba en pleno reinado, muere también Maximiliano I de Habsburgo, esto es en los reinos germánicos, y entonces se vuelve también rey en esa región. Por eso les digo, es muy, muy poderoso. Y fíjense que el Papa, el Papa de esa época, siendo que tenía problemas administrativos con muchos países, muchos reinos alrededor, pues entonces hace alianza con Carlos V. Y pues de esa manera es como la Iglesia Católica tiene tanta presencia y tanta influencia durante la conquista española acá en América. Así que pues es Carlos V, van a oír hablar tanto de él también cuando estén en Historia 4. Ahí se vuelve a hablar de él porque estamos hablando de arte del periodo barroco, pero en América. Pero igual, siempre se habla de él. Esta obra de Tiziano, por cierto, es renacentista, no es barroca. Eso es como se ve una iglesia barroca. ¿Qué impresión les da? ¿Qué es lo que qué les parece? ¿Qué llama la atención de la imagen? ¿Sí, Brisaida? A mí en lo personal me llama la atención todo. Cuando puso la imagen me quedé, wow, qué impresionante cada detalle, todo lo que tiene, los colores, esos bellísimos colores que se ven como azulado, grisáceo, tonos de oro, de plata, esos tonos oscuros, o sea, está súper genial. Yo pensé que estaba viendo un castillo, no una iglesia. Muy bien, gracias. ¿Qué más, Francisco? Sé que por esta época hay una exaltación por la sobresaturación de cosas, imágenes y elementos que sean bellos para llamar el atractivo de la vista. Tan llenos de detalles o filigranas, como me llegó a mencionar alguien en una ocasión, que se satura, pero que llama la atención. Que llama la atención a más de un único punto. Muy bien, gracias. Según la saturación, Priscila dice la cantidad de adornos. Sara Gabriela dice llenísima de decoración y colores. Muy bien, sí, Nubia, dígame. Lo que está enfrente es como un trono, ¿verdad? Acá. Ajá. Bueno, no le voy a preguntar a usted más bien, pero sí, quienes han ido a una iglesia católica, ¿cómo se llama lo que está en el fondo, donde se guardan las especies del pan y el vino? Es el sagrario, Lick. Correcto, es el sagrario. Entonces, no es un trono. En todo caso, sí hay un trono, o bien la que hace veces del trono, pero está abajo. Eso tendría que estar por acá, que es donde el sacerdote se ubica durante el oficio religioso de la misa. Pero ese es un sagrario, eso que se ve acá. Esto es una entrada de luz, ¿se acuerdan de esos, los llamados ojos de buey?
pero eso tiene relación también con esto. Si se fijan, tienen como un halo radiante acá en oro y plata. Esa es la idea de la representación solar. Es como la analogía entre Jesús y el sol. Bien, pero ese es como el dulcito, ¿verdad? Vamos a ir viendo poco a poco porque no se da igual en todos los países. Eso sí les diré, no es igual en todos los países. Aquí en América encontraríamos bastante de esto, especialmente en la región de México y Suramérica. Hay bastante de esto. Acá lo más cercano que tenemos pues es Antigua Guatemala. Quiero ver qué otro. Bueno, sí, quizás donde más se concentra. Acá en nuestro país hay poco, muy, muy poco. Primero porque no éramos una ciudad, no teníamos ciudades muy importantes durante esta época importante acá en América. Y también porque pues nuestro país es bastante sísmico, entonces casi todas las iglesias de la época se cayeron. Entonces no tenemos mucho de esto. Pero bien, vamos a avanzar. ¿Qué es el barroco entonces? Ya me estuvieron diciendo ahí lo saturado, el color, esa como recarga de imágenes. Pues fíjense que cuando, bueno, el término barroco no se lo autoasignaron los artistas de la época, sino que el término se le asignó siglos después, o más bien un siglo más o menos después, en pleno desarrollo del enciclopedismo y la ilustración europea, cuando aparecen las disciplinas como historia, o la ciencia, más bien como historia, la antropología, arqueología, así ya más teórica. En ese momento se hace una revisión de todos los estilos anteriores que se habían desarrollado, los historiadores, y entonces ubican o datan posterior al Renacimiento, que es una época de clasicismo, líneas rectas, sobriedad decorativa y más bien la imponencia del edificio. Hay partes de los edificios que sí están llenos con mucha decoración, pero son como muy puntuales, no es en todos lados. Entonces, cuando llegan a Everest y dicen, bueno, aquí en Italia, Francia, España, lo nombran de manera despectiva y dicen que es barroque. El término deriva de una página, vamos a ir a la etimología primero, de una palabra portuguesa que significa joya deforme o falsa. Es decir, que era un término despectivo con el que, es barroco. Y tenía la connotación de estar lleno de cosas y de mal gusto y feo. Pues, de esa manera se le inicialmente. Va a ser más adelante, ya siglo XVIII, siglo XIX, cuando se le asigna el término, ya vamos a través de la historiografía, y ya tiene un nombre. Se identifica el periodo tanto como el producto que se hace ahí, pero básicamente el término viene o tiene que ver con esto, con una perla deforme. O sea, el término inicialmente es despectivo, el del barroco, pero ¿qué significa o qué concepción tiene para nosotros? Pues básicamente que las obras barrocas están caracterizadas, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, por una saturación de elementos decorativos y por la utilización de la curva o de las líneas curvas para el desarrollo de los cuerpos, por ejemplo, de las iglesias. En el Renacimiento, pues las paredes son rectas, los frontones, los frisos, todo es muy, muy recto, muy medido. Pues eso es lo que consideraban bello. Pero el barroco no era así. El barroco estaba saturado, el barroco tenía más color, tenía líneas curvas que a ojos de ellos inicialmente deformaban las imágenes. Entonces, en pintura es diferente porque también depende de la zona. Por ejemplo, en Italia aparece la pintura que se llama tenebrista, y eso significa que se oscurece todo. Las imágenes de las personas pareciera que están adentro de un teatro, y en ese teatro la luz es bien, bien dirigida y mantiene en penumbras una buena parte de ese escenario
solo ilumina una parte nada más. A nivel de escultura es la saturación de movimiento y de detalles también, especialmente el movimiento, y en el caso de las telas, la saturación del detalle. Entonces, por ahí va. ¿Cuándo va terminando esto? Pues cuando aparece la ilustración, siglo XVIII, porque va a dar pie para un estilo que va a ser una respuesta al barroco, porque el barroco llega a cansar también, luego de un par de siglos, cansa. Entonces, los artistas van a volver a la idea del Renacimiento, y entonces hablamos de un periodo nuevo que se llama neoclásico. Entonces, el barroco está entre el Renacimiento y el neoclásico. Ahí lo vamos a encontrar. Bien, no solo hay un barroco, hay varios. Que Francisco dice tenebris, oscuridad, sombra. Básicamente eso. Las imágenes parecen metidas en medio de una oscuridad, pero es una oscuridad teatral. O sea, hay una luz siempre que ilumina, especialmente de manera lateral, las figuras que están ahí. Bien, entonces, ¿qué encontramos? En Italia, el llamado barroco italiano; en Francia, el barroco francés; y en España, el barroco español. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las imágenes ya nos dan pistas. En el caso de Italia es religioso, pero está bastante influenciado por el Renacimiento. O sea, es un barroco más renacentista. En Francia va a tener también la misma idea del Renacimiento, pero acá va a estar asociado a la monarquía. Vean, ese es Apolo, que está siendo servido por muchas ninfas, pero el rey, cuando esto se inauguró, de seguro que pues él decía que él era Apolo. Por eso muchos de ellos pues se consideraban, lógicamente, como si fueran el sol también. Y en España lo que encontramos es que la tradición desde los reyes católicos, luego de la ocupación musulmana, pues van a expulsar a aquellos que no quieren convertirse. Y hay muchas personas, muchos moros, que su estilo de vida pues estaba en esta región. Entonces eso es parte de lo que hace lo de las crisis económicas, porque los que producían, muchos de ellos eran musulmanes. Pero bien, ahí están entonces los tres: barroco italiano, barroco francés y barroco español. Son los tres que vamos a ver. Hay un barroco llamado internacional, pero vamos a tocarlo poco, vamos a centrarnos en estos tres. Bueno, esto se lo voy a saltar. Eso tiene que ver con la parte político-religiosa. Ya hemos hablado de esto, hablamos también durante el Renacimiento de las reformas protestantes. Y solo decirles que pues estos textos tienen que ver con la explicación que el protestantismo basaba sus enseñanzas únicamente en la Biblia, y a través de la Biblia pretendían ellos que únicamente se tuviera acceso a las historias que tienen que ver con Cristo. Ese es un problema, porque la mayor parte de la gente no puede leer ni escribir. Entonces, ¿cómo van a hacer para entender si no pueden ni leer ni escribir? Entonces, pues ¿cómo se llama? A los arquitectos, bueno, todos los que tienen que ver con esta etapa, pues ellos también comienzan a reconfigurar una manera de hacer arte. Bien, eso es lo que ya les mencionaba, que está entre el Renacimiento y el Neoclásico, que es arte de la Contrarreforma. Bueno, lo que les mencionaba para terminar la idea, que los católicos o el cristianismo católico utiliza bastante la imagen. Entonces es más fácil enseñarle a alguien con imágenes que solo de lectura. Actualmente es diferente, pero hace 400 años era complicado que alguien aprendiera a leer. Entonces la mejor manera de educarle en religión era que observara colores y formas que reconocía, ¿verdad? Como los llamados santos.
Así que eso, bueno, de eso tratan estas diapositivas que ven por acá. Voy a irme directo a las imágenes. Ustedes van a tener material ahí para estudiar. O alguna pregunta o es algo que no haya quedado claro, se los amplío ahorita, antes de pasar a la imagen. Pasemos a las imágenes, Luis. Vamos a las imágenes, pues. Bien, resulta que en Italia entonces la tradición ya nos dice que Grecia y Roma habían determinado bastante de la arquitectura renacentista. Entonces, la arquitectura barroca va a tener como exponentes a dos arquitectos y escultores que habían tenido ese primer contacto con la arquitectura clásica. Entonces, por eso el barroco en Italia es bastante clásico, o sea, se asocia también a lo clásico. Y encontramos a dos arquitectos que son Francesco Borromini, que con él es que se da una ruptura bastante grande con el clasicismo que veníamos viendo, y Bernini, que hay una continuidad con lo clásico que ya habíamos visto en el Renacimiento. La diferencia es que Bernini le agrega mucho movimiento y una resolución de acabados en las esculturas, por ejemplo, que sobresale por sobre cualquier otro, o está por sobre cualquier otro que haya hecho esculturas siglos antes que él. Y vamos a ver algunos ejemplos por ahí. Ese es un cuadro resumen que les muestra sobre la parte del urbanismo. Las ciudades se vuelven símbolo del poder de los reyes, entonces los reyes quieren que eso se vea lo más increíble posible. El Vaticano se convierta en la ciudad del Papa, lo que se llama el Caput Mundi. La capital, en el caso de los pueblos en los que hay un monarca, un rey gobernando, pues la capital es el lugar específico para la corte. Y bueno, encontramos la finalidad o más bien parte de lo que buscan es pues que sea práctica, simbólica la arquitectura y que tenga bastante paisajismo. Entonces el jardín francés, el jardín inglés, tiene que ver con la idea del paisaje, aunque las imágenes deben verse eh, bastante naturales, pero pues que sean traducibles o equivalentes más bien a lo que la misma naturaleza hace. Luego las plazas, los palacios y bueno, las iglesias, que es lo que vamos a ver acá un poco. Sobre las formas, siguen siendo plantas centralizadas en su mayoría, solo que bueno, sí hay monumentalidad, pero no es tanta como la del Renacimiento. Pero sí hay áreas que pues crecen. Luego, materiales y fusión de texturas, color, exuberancia decorativa, que es lo que veíamos en las primeras imágenes que les mostraba. Ese es uno de los primeros de los que vamos a hablar, Francesco Borromini. Él es italiano y con él pues encontramos la ruptura con el periodo clásico. Notan cuando les digo de las curvas, la utilización de las curvas en la arquitectura. Si esto fuese renacentista, estos frisos, todas estas áreas decorativas fueran rectas, completamente rectas. Observan por ahí. Dígame. ¿Y qué llevó a que se construyera así ¿cómo dijo que se llamaban? Los frisos, dijo, la curvatura. Los frisos ¿Qué llevó a que fueran curvos y no fueran rectos? El afán de la novedad, o sea, lo que pasa es que para muchos artistas los periodos llegan a cansar. Entonces, digamos que se aburren, por así decirlo. Inicialmente, vamos a decirlo así, aunque no es tan simple, pero digamos se aburren de hacer lo mismo, el mismo tipo de desarrollo arquitectónico, que son, por ejemplo, los frontones, frisos, columnas,
Bueno, los mascarones que ya se estaban haciendo, el periodo en España llamado isabelino, y bueno, todo eso ya se estaba haciendo. Entonces los artistas pretenden hacer novedoso, o sea, agregarle algo nuevo al arte que realizan. Y entonces, y como parte de lo que venía del Concilio de Trento era que las imágenes deben tener más presencia en las iglesias, entonces a ellos se les ocurre que pueden hacer, hacer el cambio de manera de presentar algo novedoso. Entonces eso es lo que vemos por acá. Básicamente eso. Y acuérdense que en el manierismo también ya veíamos la idea de las líneas curvas, del movimiento serpentinata. Entonces todo eso es de influencia para este momento. Es el afán de presentar algo novedoso. Bien, ahí tenemos, este es un medallón. Probablemente tenía algo escrito acá. Y bueno, verdad que pareciera como si a través de un programa digital, lo que ha sucedido es que nos han deformado o nos hubieran deformado algo con hacer esto, las líneas de esta manera. O sea, como que tuviéramos el edificio clásico y de repente vino alguien y dijo con un programa digital, bueno, vamos a poder agregarle curva. Pareciera, ¿verdad? O sea, guarda las características clásicas, pero se agrega la novedad que es el movimiento ondulante. Aparte de eso, hay otros elementos también que se desarrollan, como por ejemplo, acuérdense lo de las perspectivas que ya veíamos con el manierismo. Allá al fondo, por cierto, hay una escultura. Si yo les preguntara cuánto calculan que tiene de distancia desde esta última grada acá, ¿ven? Como unos 2 metros. 4 o 5 metros. Bueno, digamos, ¿cuál? 4 o 5. No. A ver, 4, 5, 10, 15, ¿quién da más? ¿Cuántos metros consideran que ella saca? 4 metros. 4. Sí. Está bien. Priscila dice 5. ¿Quién más? ¿O quién ve más metros? Yo siento que hay más de 6. Más de 6. Fíjense que es como en los talleres donde ustedes reciben clase, esperaría yo, en los del tercer nivel del edificio, la mayoría tienen como 5 por 7 metros. Como para que tengan idea que si colocan una pared y ven hacia la pared de enfrente, esa es la distancia cuando me dicen 7 metros, 8 metros. Ajá, ¿qué más? 8 o 7, dice Alejandro. Acuérdense, vean la escultura del fondo. Yo le redondeo a los 10 de un solo ya. 10, ¿para qué seguirle agregando? Muy bien. Bueno. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Es que esperaba que me dijeran unos datos más, un poquito más de distancia, como para decirles cuántos tiene. 15. Veamos, 15, 20, dice Miguel, acaba de decirle, 10, dice Priscila. Bien, vamos a dejarlo como por 15. Fíjense que resulta que este pasillo, me equivoqué, este pasillo tiene alrededor de 7, 8 metros de profundidad. Pero si ustedes se fijan en la fuga, vean hasta desde la parte de jardinería allá del fondo, si la perspectiva comienza acá, pareciera que tiene más de 20 o 30 metros de profundidad. De hecho, si lo vemos acá, ¿ven? Parece profundo, pero la realidad es que tiene 9 metros. Quienes me dijeron al principio, pues andaban por ahí en cuanto a la distancia. Sin embargo, parece de más.
La escultura ya del fondo, que pareciera que es una escultura muy grande, mide solamente 60 centímetros de altura. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En una manera de hacer ver el artista que tiene dominio acerca de las formas de la arquitectura, pues entonces él hace un efecto visual. Nosotros le diríamos a esto ilusión óptica, pero ellos tenían un nombre diferente, es el trampantojo. Si ustedes se acuerdan, la canción aquella que les puse, el poema acerca del bosco, que luego hacen como una melodía ahí con ella, dice el que está recitando el poema, dice diablo trampantojo. Trampantojo se refiere a una ilusión óptica en algo, normalmente una pintura o arquitectura. Entonces, uno ¿cómo sería? Una de las escenas en el cuadrante o en el detalle del bosco que se llama Jardín de las Delicias, no, la creación de Adán, al fondo hay un lago y en el lago hay como un armadillo y otros animales alrededor de una roca. Si esa roca la ven eh, despacio y no tan cerca, van a ver que se forma entre los animales y la roca un rostro. Ese es un trampantojo. Cuando imitamos una realidad para hacer parecer otra, para hacerla, bueno, para ser diferente. En pintura se hace también, y esto ya habrán visto en libros, si es que no de frente también, así frente a frente, es la de las pinturas que se hacen en las bóvedas o en las cúpulas de las iglesias o de los palacios, que ven hacia arriba en la bóveda y pareciera que el cielo se abre y la arquitectura sube hacia el cielo. Ese es un trampantojo. Para nosotros sería en nuestra época una ilusión óptica. Pero bien, avanzamos con esto entonces acá. Luego tenemos este otro personaje querido por muchos, odiado por otros, es Gian Lorenzo Bernini. Pues si le dice trampantojo se escucha como si fuera tramposo. Básicamente es trampa para el ojo. Trampantojo es trampa para el ojo. Es una ilusión óptica de lo que se habla eso con el trampantojo. Les decía sobre Gian Lorenzo Bernini, pues él, una de esas personas que tienen aspectos oscuros dentro de su vida y otros pues no tan oscuros, digamos luminosos, que son más bien por los que se conocen, pero pues eh, hay varios de ese periodo que se reconocen por no haber sido buenas personas. Tenían un pasado así un poco, o una vida un tanto eh, problemática. Entonces, Bernini está por ahí, ya les voy a ir explicando algunas cosas de esas un tanto más adelante. Sin embargo, veamos una ventaja que tenía Bernini, es que tenía de la mano el poder principal en Italia, que es el del papado. Entonces era un protegido del Papa. Eso le dio mucha ventaja a nivel social y bueno, le permitió también trabajar bastante para la Iglesia Católica. Entonces, con él vemos también un tanto de ruptura de la tradición esa geométrica del clasicismo renacentista y encontramos la utilización sobre esa base clásica de la curva también y de la saturación de elementos. Entonces, si ven acá, este es un frontón clásico. O sea, esto es muy, muy clásico. A diferencia del que veíamos de Borromini, ¿verdad? Que tenía un montón de curvas. Sin embargo, él le agrega escudos, por ejemplo, de la corona española. No, el papado es este, perdón, del papado. Y pues con muchos detalles. Ahí se vean mármol o la utilización de otros tipos de materiales que hacen que parezcan que son todavía mucho más clásicos, pero pues esto nos dice que no. Las curvas y los mascarones. Vean que hay más curvas también a los lados.
¿Preguntas? ¿Puede repetir eso de los mascarones que no me puedo ver? Los mascarones se les llama a los relieves que están dentro de, por ejemplo, o en la fachada de los edificios. Algunos de ellos están dentro de estructuras un poco más complejas. En este caso está sobre la circunferencia de acá. En algunos casos tienen rostros, pero en otros casos lo que tienen son detalles de algo que se llama heráldica, o sea, de los símbolos asociados a las familias o a las dinastías familiares en Europa. Bien, ¿algo más? Si no, pues avanzamos. Vean, esto no tengo una de frente, pero fíjense que esta escalinata también es un trampantojo. Esa es también, o sea, es la misma idea de Borromini, solo que está desarrollada por Gian Lorenzo Bernini, en la que las columnas se van haciendo más pequeñas y la bóveda, que es esta, tiene una disminución adicional a la que el ojo captaría como real. Y entonces lo que sucede es que ustedes van subiendo por acá, pero el techo pareciera que va haciéndose más pequeño. Entonces resulta que en un par de pasos ya están ahí al fondo, cuando pareciera que tienen que avanzar muchos y muchos escalones para llegar hasta el fondo. Pero ese es otra vez un trampantojo, o sea, es un efecto visual. Bien, no sé si se alcanza a entender bien. Eso, por cierto, es un mascarón. Miren, no te preguntando el mascarón. Eso es un heráldico. Esto tiene que ver con el escudo del Papa y probablemente de algunos de los reinos que estaban asociados a ellos. Y en este caso, serafines. Acá, los serafines se asocian a los músicos. Y en el barroco, los ángeles, ya sea masculinos o femeninos, porque algunos hay masculinos y femeninos, aunque la mayoría son andróginos, pero le agregan ese pequeño detalle. Y ahí luego, bueno, decoración con casetones. Y ahí está. Avanzamos. Bien, esto, bueno, ya tiene el nombre ahí, ¿verdad? No les puedo preguntar dónde es. Pero vaya, sí recuérdenme, ¿quién edificó el edificio? Bueno, en medio de tantos de los que trabajaron, dos nombres que les he mencionado asociados a la construcción del Vaticano. Miguel Ángel, dice Priscila, muy bien. ¿No? Y yendo a los apuntes. Bien, ¿no? Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, bueno, Miguel Ángel sí decía Priscila, Leonardo no. Maderno, acuérdense, fue otro de los arquitectos que trabajaron acá, pero eso durante el periodo renacentista. Entonces, ¿qué es lo que asociamos del Vaticano con el estilo barroco? Y bueno, es una obra de Gian Lorenzo Bernini. Es la columnata que está alrededor de la Plaza de San Pedro. Se supone, en la explicación con la que luego se argumenta la obra, es que simbolizan brazos abiertos. Otra más. Ven el tamaño de las personas, por cierto. Comparado con el tamaño tanto del edificio como de las esculturas que están en la parte superior. Si les gustan las historias asociadas al personaje este que creó Dan Brown, de Robert Langdon, aparte del Código da Vinci, hay una película más en la que pues, parte de los escenarios es el Vaticano y sale esta plaza,
¿Recuerdan cuál es el nombre? Ese es otro libro de Dan Brown, pero digamos, lo hicieron película. San Pedro, ¿no? No. No. Uy. ¿Qué pregunto en sí? Perdón, ¿la plaza en sí o...? No, digo, en la película sale la plaza. Yo decía, ¿cuál es el nombre de la película? Que es el mismo nombre del libro también. Hay una que se parece. Bueno, que diga el compañero primero. Levanta la mano. Alejandro. Hay una que se llama Entre Ángeles y Demonios, y hay otra que se llama Inferno, pero no sé cuál de las dos. Es Ángeles y Demonios, que es en el contexto de que está el cónclave para elegir al Papa. Entonces, en ese contexto han desaparecido los cardenales que le llaman papables, que podrían haber sido convertidos en papa, y los comienzan a matar uno a uno. Y luego va el doctor Robert Landon y otros personajes por ahí, pues, siguiendo la historia. Entonces sale la plaza. Por eso les quería recordar, bueno, eso, nada más bien que la plaza de San Pedro sale en esa película. ¿Qué más? Ah, bueno, la vista, acá, la vista en planta. Se supone que tiene varios significados la construcción de la plaza. Uno es que parece una cerradura. Acuérdense que es el lugar en donde se encuentra el heredero, digamos, de aquella responsabilidad y poder que según la interpretación cristiana católica, Dios, o Cristo más bien, le cedió a uno de sus apóstoles, que es la de ser el guardián de las llaves del cielo y del infierno. Ese es San Pedro. Y luego los sucesores de él, que son los que se llaman papa. Entonces, por eso tiene forma de cerradura, pero también se habla que pues la plaza tiene forma de brazos, que van como a abrazar a alguien, como para recibir pues a alguien. Otro elemento de la plaza es este obelisco que está en el centro. Este obelisco estaba en otra parte de la ciudad, pero pues para la época barroca que se mandó a construir la plaza, entonces se lo llevan y lo ponen en ese lugar. Los obeliscos son... ¿Qué es un obelisco? ¿O de dónde son? Más bien, ¿qué cultura es la que los produjo? La romana, si mal no recuerdo. Los romanos se los llevaron y los fueron a poner en diferentes lugares de Europa como un monumento conmemorativo. Pero originalmente, ¿de dónde son? Los griegos. Cerca. Asturiano. Ay, no me acuerdo. No, Asturias está al otro lado. Egipcios no eran. Bizancio, dice Priscila, no, Bizancio no. Los egipcios, como dice el compañero, los obeliscos son monumentos conmemorativos egipcios. A los romanos les gustaban y pues los que pudieron llevárselos se los llevaron para Europa. Por eso hay obeliscos en diferentes partes de Italia o el mundo romano en general. Bueno, este estaba en otro lugar y lo llevaron por ahí. Lo colocaron en el centro de la plaza. Vean, ahí parece que son hormiguitas la gente. Por eso son personas. ¿Tienes esa idea? ¿Cuánto se tardaron haciendo la estructura en general y todo hasta acabarla? Pues no tengo el dato exacto, pero fue durante el periodo de vida de Bernini. Entonces, pues probablemente unas 2 décadas para terminarlo. Más o menos por ahí anda ahí. En vez de reviso por acá sí, desde el año 1657 a 1668, del siglo XVII, estamos hablando más o menos como de 12 años, 13 años por ahí, para hacerlo. Exageré un poquito, pero por ahí andaría el tiempo necesario para realizarlo. Vean, teniendo el dinero, teniendo los materiales, pues esto lo hacían ellos cuando, así o sea, la mano de obra calificada para hacerlo estaba, para hacer las columnatas. Y bueno, pues ya tienen idea ustedes de la plaza de San Pedro. Ese es otro de los elementos simbólicos que están ahí. ¿Se acuerdan la Vesica Piscis? También está ahí.
la Vesica Piscis, ahí en el centro de la Plaza de San Pedro. Cuando se habla del Vaticano es el edificio, pero la Plaza de San Pedro es justo esto que está enfrente del edificio del Vaticano. Bien, una vista más. Ya, eso es monumental, bastante grande. Bien, dejamos la arquitectura en Italia, el periodo barroco, y pasamos a la escultura. No sé si hay alguna pregunta sobre la parte arquitectónica. Tenemos unos 10 minutitos todavía. Si no, pues avanzo. Bueno, primero que ya tenemos el antecedente de finales del Renacimiento, que es el manierismo, en el que las esculturas ya no eran hechas para ser vistas solamente de frente, sino que tuvieran elementos interesantes alrededor de ellas, o sea, que pudiéramos caminar alrededor de ellas. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el nombre o cuál es el nombre de ese movimiento que se asocia a las esculturas? ¿No? Vemos los apuntes. ¿Cómo se llama ese movimiento? Así que va de círculos ascendentes en la escultura. Serpentinata, ¿no? Correcto. Sí, ¿verdad? Sí, correcto, Miguel. Esa es la serpentinata. Entonces, el antecedente de la serpentinata es una característica también del barroco, o sea, el movimiento, especialmente el movimiento helicoidal, y la idea que las imágenes las podemos ver desde alrededor. ¿Qué más? Se concibe la escultura como parte de un escenario. Entonces, se piensa no solamente en la escultura, sino también en el contexto visual en el que va a estar. Entonces, se habla de escenarios, básicamente, digamos, relieves, pinturas que se ubican junto con las esculturas para que las complementen. Eso. Y las temáticas, pues, son bastante amplias. En este caso, ya la iglesia, a pesar que es bastante religioso el barroco acá, hay muchas escenas que son o están ligadas más bien a lo mitológico o a la cotidianidad, por ejemplo, los retratos. Lo de la mitología también, que en muchos casos se asocia todavía o se vuelve a asociar a los aspectos simbólicos y morales, más bien sería. Luego se coincide el espacio entonces como un teatro, es lo que llaman acá el teatrum sacrum, o teatro sagrado, así se concibe todo el espacio. Hay un clasicismo formal, especialmente en Italia. Y en España vamos a encontrar la imaginería policromada, pero eso pues, por eso lo vamos a ver un poco aparte. Italia sería entonces, igual que en Francia, un clasicismo, pero en España es la imaginería policromada, y es decir que es completamente religioso. Otro dato por acá, Bernini es el modelo que se toma de escultor. Les decía, bueno, como artista, pues es lo máximo en esta época. Como persona sí habían bastantes problemas con él, porque era una persona como muy temperamental. Como decimos en nuestro calor popular, que era, como le dicen, de mecha corta. O sea, se enojaba fácilmente, y pues una de las personas que lo podían controlar bastante era el Papa, no por la cuestión religiosa, sino por cuestión de carácter y el respeto también que Bernini tenía hacia la autoridad, que para mí es un dato como conveniente, ¿verdad? Porque pues sí, la iglesia lo protege y él puede hacer lo que él quiera. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Hay dos, digamos, un clasicismo formal que sería el de Bernini, y luego el francés. En el caso del francés, pues sí hay clasicismo, pero hay una exageración en cuanto a la decoración y a las imágenes decorativas. Vamos a ver esta y vamos a tener ahí la grabación. ¿Alguien se acuerda de este tema? Daphne y Apolo. Lo vimos en el ciclo anterior.
La historia no la recuerdo, pero sí sé que, como mencionan aquí, se usaba para explicar cómo funcionaba el rocío en las hojas y en las Muy plantas. bien. Bueno, gracias, Francisco. Sí, la Jocelyn dice que Dafne simboliza el rocío y Apolo se asocia con el sol, entonces es el sol y el rocío. En las mañanas el rocío aparece sobre la vegetación, pero cuando Apolo, digamos, o el sol, da de lleno sobre esas hojas, entonces desaparece el agua, que es Dafne, y queda únicamente la planta. Esa analogía es la que los artistas utilizaron, los griegos utilizaron primero para la parte poética, cómo explicaban el porqué de las cosas. Bernini retoma el mito y lo convierte pues en una de las obras como muy llena de prodigio, de lo que se llama, prodigio se le dice cuando algo se sale de lo común, es algo completamente, en este caso novedoso y fuera de lo común. ¿Qué es lo que hace diferente la obra escultórica de Bernini comparado con la que hicieron los griegos y la que pudieron haber hecho Miguel Ángel, por ejemplo, en el Renacimiento? Pues básicamente esto. Van a ver. ¿Ah? Creo que en esa, no, le voy a mostrar la otra también. Ese es Dafne y Apolo. Ese es el rapto de Proserpina. También es mitología grecolatina. Ese es el caso de Plutón que se lleva a su reino, el reino de Hades, se lleva a Proserpina y luego su madre, que representa la naturaleza, se entristece y entonces deja de cuidar a la naturaleza y ella se dedica a buscarla durante cierto tiempo. Luego la encuentra y luego pasa pues, hay una historia, ella comete un error y le dicen, bueno, entonces que la mitad del tiempo Proserpina debe pasar en el reino de Hades y la otra mitad del tiempo con su madre. Entonces, ese es el mito acá. Lo que representa es el invierno y la primavera. Eso es lo que representa analógicamente el mito. Pero les quiero mostrar esto. Eso es lo que hace que la obra de Bernini sea completamente diferente a cualquier otra que se ha hecho. Es el poderle darle la apariencia y la textura y la sensación de carne, efectivamente. Ustedes presionense con una de sus manos, uno de sus brazos o el abdomen y van a ver cómo los dedos se hunden en la piel. Eso nunca nadie lo había hecho antes. Y con Bernini, pues logra que la apariencia del mármol sea efectivamente como si fuera carne blanda, o sea, músculo. Vean aquí en este caso el muslo, cómo se hunde ante la fuerza del movimiento y la fuerza con la que Hades está tomando a la fuerza a Proserpina, acá en la zona del abdomen y acá en el muslo. Esto no se había hecho antes. Entonces, tanto en el rapto de Proserpina, como también en Dafne y Apolo, se da lo mismo. Acá casi no se nota, pero es lo mismo. Lo que sucede es que, según el mito, cuando Apolo toca la piel, se convierte en madera. Por eso es que acá donde él tiene la mano, ya se convirtió en madera Dafne. Pero por lo demás, vean lo prodigioso de la elaboración para el pelo, para las manos, las ramas que hace Bernini. Pero a Bernini se le reconoce como el genio de la escultura barroca. Quiero ver si, bueno, ya vimos dos, probablemente, bueno, no, vamos a dejar estas para después. Voy a quedarme entonces acá, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario acerca de eso que hemos visto. Ah, bueno, antes, ya recordé. ¿Se recuerdan lo del serpentinata y el movimiento helicoidal alrededor de la construcción de la obra, como para ser visto desde diferentes puntos de vista y siempre tenga interés? Eso sucede acá con las obras de Bernini. Vean, en este caso la cuña para que soporte el peso de la estructura es Cerbero,
acá, el perro de 3 cabezas, está sosteniendo la composición acá. Aquí lo está. Y si yo giro, camino alrededor de la obra, siempre voy a tener un lado, un área que me parece interesante. O sea, la obra no está hecha para ser puesta frente a una pared, está hecha para ser puesta en el centro de una sala y que yo pueda caminar alrededor de ella. Entonces el movimiento en este caso es serpentinata, un movimiento helicoidal de la obra. Eso es herencia del manierismo. Lo mismo sucede con Daphne y Apolo. Puedo moverme alrededor de ella. Digamos, esta es como la parte de mayor interés siempre, ¿verdad? Que se ve el movimiento y el gesto de ambos personajes, el de dolor y angustia de Daphne y el de desconcierto y ansiedad también de Apolo. Bien, ¿comentarios? Francisco dice sincretismo con la tragedia de Demeter, Perséfone y Hades. Algo así. ¿No? Todo bien. Bueno, vamos entonces a quedarnos acá con el barroco. Pues avanzamos un buen trecho. Tengo la grabación acá.